Sócrates es una de las figuras más famosas y conocidas de nuestra historia. Fue uno de los pensadores más notables de todos los tiempos, y su legado filosófico sigue ampliamente investigado, estudiado y debatido en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de convertirse en una personalidad tan conocida, Sócrates no fundó ninguna escuela, ni escribió nada de su puño y letra. Y lo que sabemos de su vida y de su filosofía nos ha llegado a través de otros autores, entre los cuales hay tres que suelen ser señalados como los principales representantes: Platón, Aristófanes y Jenofonte. El primero de los cuales es sin duda el más conocido, pues fue alumno de Sócrates y acabó convirtiéndose también en un importantísimo filósofo, cuyo legado filosófico, como el de su maestro, es también de enorme valor. Estos tres autores retrataron a Sócrates de forma diferente. Platón, que vivió del 428 al 348 AC, y Jenofonte, que vivió del 430 al 355 AC, demostraron ser grandes admiradores de Sócrates, a diferencia del dramaturgo griego Aristófanes, que presentó una visión menos favorable del filósofo ateniense. Aristófanes se ocupa de Sócrates en una comedia del año 423 AC, titulada Las nubes, en la que el pensador griego es ridiculizado y calificado de falso sabio, además de ser considerado un corruptor de la juventud y acusado de faltar al respeto a los dioses con su filosofía. Además, Aristófanes presenta a Sócrates como si fuera un sofista. Sin embargo, no debemos olvidar que este dramaturgo escribió algunas de las comedias más famosas de la antigüedad, y por lo tanto, debemos reconocer la caricatura que utilizó para describir al filósofo. En cualquier caso, aunque no sepamos exactamente cuáles eran sus intenciones, sus escritos son muy importantes para que conozcamos la vida del gran filósofo griego. Sin embargo, a pesar de esta caracterización desfavorable de Sócrates por parte de Aristófanes, este también hizo registros muy similares a los de Jenofonte y Platón. Menciona, por ejemplo, el uso que Sócrates hace de la dialéctica como herramienta comunicativa. También menciona el conocido método socrático, a través del cual el filósofo interrogaba a sus interlocutores. En la obra Las nubes aparecen algunas características biográficas curiosas y significativas de Sócrates, a quien se describe como un individuo sencillo y pobre, que tenía la costumbre de andar descalzo y que vivía en una casa muy humilde. De hecho, la humildad de Sócrates fue una de las principales señas de identidad de su vida, y también ha sido citada en otras fuentes, en memorables dichos y hechos de Sócrates. Por ejemplo, Jenofonte escribió que no tiene esclavos, su comida y bebida no son exquisitas, su vestimenta se reduce a un tosco manto tanto en verano como en invierno, no tiene zapatos ni túnica. Además de estos tres autores, hay otros muy importantes que han mencionado a Sócrates, como Diógenes Laercio, Cicerón, Aulótipo y, por supuesto, Aristóteles, que fue otro brillante filósofo griego. Teniendo en cuenta los relatos combinados de estos escritores e investigadores, fue posible construir un panorama de la vida y la filosofía de Sócrates. Sócrates nació en la ciudad de Atenas en el año 469 AC. Su padre se llamaba Sofroniscos y trabajaba como escultor. Su madre era una comadrona llamada Fenarete. Existen algunas pinturas, frescos y esculturas que nos ayudan a hacernos una idea de cómo era físicamente el filósofo, y al parecer, la belleza no era su fuerte. Sin embargo, este detalle es simplemente insignificante ante la maestría de su pensamiento y la grandeza de su legado filosófico. Sea como fuere, fue lo suficientemente atractivo para el corazón de Xántipa, con la que se casó y con la que tuvo un hijo llamado Lámprocles. Más tarde, según algunas fuentes, tuvo 2 hijos más con otra esposa. Era un hombre reacio al lujo, vestía de forma sencilla y despojada, y llevaba una vida muy modesta, sin dar importancia a las posesiones materiales. Estas características se convirtieron en una marca de su carácter. Su comportamiento era a veces bastante peculiar,
y llamó la atención de algunos de sus contemporáneos, porque en ciertas ocasiones se quedaba quieto y meditaba, permaneciendo así, disperso, durante mucho tiempo. Era como si el filósofo no notara ni sintiera nada a su alrededor, y se concentrara únicamente en la contemplación de sus pensamientos. Platón, en uno de sus diálogos llamado El banquete, relató algunos de estos rasgos característicos del filósofo. Escribió, por ejemplo, que Sócrates era resistente a las bajas temperaturas y en ocasiones en las que muchos otros se protegían de las heladas, el filósofo era capaz de enfrentarse a ellas al aire libre, llevando solo una manta. Es más, caminaba descalzo sobre el hielo y ni siquiera parecía sentir el frío bajo sus pies. Una vez, en Potideia, en el 432 AC, pasó increíblemente 24 horas paralizado, mirando al horizonte y reflexionando sobre alguna idea, hecho que impresionó a los soldados que ahí acampaban con el filósofo. También, en El banquete, Platón nos cuenta que el maestro era capaz de beber alcohol como ningún otro hombre, y sin embargo, nunca se le vio borracho. Durante un periodo de su vida, Sócrates intentó seguir la misma carrera que su padre, pero no prosperó como escultor. Durante su juventud, se alistó en el servicio militar y luchó en la guerra de Peloponeso, un conflicto entre las ciudades de Atenas y Esparta, que tuvo lugar entre los años 431 y 404 AC. Durante este tiempo, fue reconocido por su heroísmo, pero como hoy sabemos, su destino era otro: la filosofía. Uno de los grandes hitos de la filosofía socrática es la frase «solo sé que no sé nada», que se ha hecho muy conocida. A través de un diálogo platónico, el propio Sócrates relató el origen de esta famosa frase. Según él, en una ocasión, un amigo suyo de la infancia, Querofón, acudió al respetado oráculo de Delfos, un lugar considerado sagrado para los griegos, donde la gente consultaba sus destinos con las pitonisas, profetisas que entraban en un estado alterado de conciencia y a través del dios Apolo, a quien estaba dedicado el entorno, proporcionaban respuestas a quienes las buscaban. Cuando Querofonte fue ahí, preguntó si había en el mundo un hombre más sabio que Sócrates. La respuesta fue negativa. Sócrates era el más sabio de todos. Cuando Querofonte le contó a su amigo lo sucedido, el filósofo se quedó muy perplejo, pues era plenamente consciente de que no sabía nada. Como le cita Platón, se preguntó: ¿qué quiere decir el Dios? ¿Y qué significado oculto ha puesto en la respuesta? Yo aquí no soy consciente de ser ni muy sabio, ni poco sabio. Así que, ¿qué quiere decir al declararme el más sabio? Curioso y deseoso de desentrañar las palabras del oráculo, decidió buscar a un conocido suyo que era político, y al que consideraba una persona muy sabia. Pero tras hablar con él, el filósofo ateniense se dio cuenta de que, en realidad, el político no era tan sabio como creía, porque era incapaz de reconocer los límites de su propia ignorancia. Así que Sócrates concluyó: yo soy más sabio que este hombre. Es muy probable que ninguno de los dos sepamos nada bueno, pero él supone que sabe algo y no lo sabe, mientras que yo, si no lo sé, tampoco supongo saberlo. Más tarde, Sócrates también consultó a otros políticos, además de hablar con poetas y artesanos considerados sabios. Sin embargo, su contacto con estas personas le llevó a la misma conclusión a la que había llegado con el primer hombre con el que habló, que no sabían nada, aunque creían saber algo. Sócrates se convirtió en una figura popular en Atenas, y una de las principales razones de ello fue el método socrático, que consistía básicamente en un proceso de investigación en el que el filósofo se acercaba a determinadas personas, ya fueran ricas o pobres, jóvenes o ancianas, en diversos lugares como gimnasios, plazas públicas y banquetes, y les planteaba una serie de preguntas sobre determinados temas que a menudo parecían sencillas y correctas a estos interlocutores, pero que pronto acababan siendo vistas por ellos como inciertas. A medida que las personas a las que se dirigía daban sus respuestas a una pregunta, Sócrates las iba deconstruyendo
formulando nuevas preguntas y mostrando la presencia de malentendidos e incoherencias en sus respuestas. De este modo, los interlocutores se daban cuenta a menudo de que no sabían lo que inicialmente creían saber. A pesar de que había tantas preguntas que debían responderse, a través de esta autorreflexión, las personas llegaban a conocerse mejor a sí mismas y tenían una nueva perspectiva sobre el tema en torno al cual dialogaban con Sócrates. De este modo, el filósofo utilizó sabiamente la dialéctica, que es el arte del discurso, como herramienta lingüística en la búsqueda de la verdad. Y como se ha dicho, a menudo ayudó a las personas a darse cuenta de que ciertos conceptos que se aceptaban como verdaderos, tras ser examinados de forma más crítica y profunda, se veían que eran falsos, por lo que estos interlocutores acababan reconociendo su ignorancia. Sócrates comparó este método con la profesión de su madre, que, como se mencionó al principio del video, era comadrona. Entendía que su práctica filosófica ayudaba a dar luz nuevas ideas, puesto que éstas ya estaban dentro de las personas, y él solo ayudaba a darlas a luz, como si fuera una especie de obstetra. Esta labor que el pensador realizaba, inicialmente cuestionando a sus conciudadanos y mostrando contradicciones y malentendidos en sus razonamientos, y más tarde haciéndoles cambiar de forma sólida sus perspectivas sobre lo que creían saber, se denominó mayéutica. En este punto es importante destacar que, como menciona Jenofonte, Sócrates nunca recibió ningún tipo de pago por sus enseñanzas, a diferencia de los sofistas. Otro punto interesante de su filosofía es la cuestión de la virtud, que se consideraba el más valioso de todos los bienes. Sócrates creía que un hombre que poseía conocimiento era virtuoso y no era capaz de hacer el mal, y que el mal, por tanto, era causado precisamente por personas ignorantes que no sabían lo que era el bien, por lo que existía una relación entre moralidad y conocimiento. En otras palabras, sabiendo lo que es el bien, no habría razón para hacer el mal. A la edad de 60 años, Sócrates fue acusado y condenado en Atenas. En la defensa de Sócrates, Platón nos cuenta cómo su maestro argumentó ante los tres acusadores, llamados Anito, Meleto y Licaón, y otras personas que estuvieron presentes durante el juicio. Como mencionaba Platón, Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses en los que cree el pueblo, sino en nuevas deidades. Jenofonte, que también retrató el proceso de condena y muerte de Sócrates, subraya en su relato lo agraviado que se sintió el filósofo ateniense. Tanto Jenofonte como Platón mencionan la admirable tranquilidad de Sócrates ante la muerte. Durante su juicio, Sócrates dijo a los presentes que tenía una misión divina que comenzó en su infancia, cuando solía oír una voz en su mente. Esta voz sería su daimonion. A esta palabra, daimonion, se le ha dado históricamente diferentes significados, pero en el caso de Sócrates, se trataba de una especie de genio o guía personal que con el tiempo se comunicaba con el filósofo, dándole algunas sugerencias sobre lo que debía hacer. Finalmente, Sócrates fue condenado a muerte y obligado a ingerir cicuta, un veneno muy fuerte. En el Fedón, Platón elogia la admirable e inspiradora serenidad y valentía de su maestro ante la muerte, escribiendo: «El hombre me parecía feliz. En su manera de ser y de hablar, se enfrentaba a la muerte con intrepidez y nobleza». Y al final de la misma obra, se refiere a Sócrates como el mejor, más sabio y más justo de los hombres. Sócrates fue uno de los más grandes filósofos que han existido. La mayoría de los escritores que lo citan lo describen como un hombre dotado de gran sabiduría. Su legado filosófico es muy valioso e influyó en muchos otros pensadores que le siguieron. Sócrates, entre otras cosas, nos enseña a analizar mejor nuestros pensamientos y a tener una perspectiva más crítica de la realidad que nos rodea. A medida que estudiamos, solemos darnos cuenta de lo importante que es mantener siempre una postura crítica ante el mundo y de lo valiosa que es la humildad en nuestro camino hacia el conocimiento.
Platón fue un ilustre filósofo griego, cuyo pensamiento nos fue presentado a través de sus diversos escritos, que han llegado hasta nuestros días. Platón nació en la ciudad de Atenas, hacia 427 a 428 AC, y pertenecía a una familia noble. Su padre se llamaba Aristán y su madre Perictión. El filósofo tenía dos hermanos, Adimanto y Glaucón, así como una hermana llamada Potone. El padre de Platón, Aristeo, murió cuando el pensador era aún joven, y tras su muerte, Perictión volvió a casarse, esta vez con su tío, que se llamaba Pirilampo. Y de esta unión nació Antifón. Poca gente lo sabe, pero Platón era en realidad un apodo. El famoso filósofo se llamaba Aristócles, el mismo nombre que su abuelo. Platón viene del griego Platón y significa grande o ancho. Platón recibió el apodo de su entrenador de lucha libre por su tamaño físico. Platón vivió en una época políticamente turbulenta para Atenas. Vivió durante la guerra de Peloponeso, que fue un conflicto entre Atenas y Esparta. También fue testigo del periodo en el que Atenas fue derrotada por Sicilia y sufrió un importante cambio político, ya que la democracia perdió su lugar en favor de la oligarquía. Este periodo de agitación influyó sin duda en sus reflexiones sobre la ética y la política. Platón recibió una buena educación durante toda su infancia y juventud y estudió una amplia gama de asignaturas, como música, historia, geometría, aritmética y otras. Durante toda su juventud, destacó en atletismo. En sus primeros estudios filosóficos a través del contacto con su contemporáneo, Gratilo, se interesó por el presocrático, Heráclito de Éfeso, y más tarde estudió también a los filósofos de la escuela eleática, entre los que Parménides fue especialmente importante para Platón. Cuando tenía unos 20 años, Platón se convirtió en un discípulo del notable filósofo Sócrates. Sócrates tenía un comportamiento peculiar en comparación con sus contemporáneos. Vestía de forma desenfadada y frecuentaba diversos lugares públicos, donde interrogaba a una gran variedad de personas. Platón se convirtió en discípulo de Sócrates, y aunque su maestro no escribió nada, el fiel aprendiz registró mucha información sobre él, de modo que hoy, gran parte de lo que sabemos sobre la vida y obra de Sócrates procede de las obras de su discípulo Platón. Platón había mostrado interés por dedicarse a la política, pero cuando su admirado maestro Sócrates fue condenado y ejecutado, se desilusionó profundamente con el gobierno local y comenzó a trazar otro rumbo para su vida. Tras la muerte de Sócrates, Platón abandonó su ciudad natal y se dirigió a Megara, una ciudad situada al oeste de Atenas. Más tarde, en el año 388 AC, cuando tenía unos 40 años, pasó una temporada en Italia, donde buscó el contacto con los pitagóricos, seguidores de la filosofía fundada por el presocrático Pitágoras de Samos. Por la misma época, también viajó a Cirene, que corresponde a la actual Libia, y a Egipto, que fue especialmente importante, ya que Platón habría entrado en contacto con los magos y profetas locales y aprendido de ellos. Sin embargo, los registros son inciertos sobre la visita del filósofo a estos dos lugares. Durante su estancia en Italia, Platón conoció al tirano Dionisio I, quien invitó al filósofo a visitar Siracusa en Sicilia, y quiso que el pensador ateniense se convirtiera en su consejero. Sin duda, Platón esperaba exponer e influir de algún modo en el gobernante, con su filosofía política, pero la relación entre ambos pronto se volvió problemática y surgieron entre ellos algunos desacuerdos incómodos. Dionisio I se enfadó tanto con el pensador griego que lo vendió como esclavo a un espartano de Egina, una isla cercana a Atenas. Sin embargo, Platón logró escapar de la situación a través de Anicérides de Cirene y regresó a Atenas. Durante esta época turbulenta en Italia, Platón entabló amistad con el filósofo griego Dión, pariente de Dionisio I. El regreso de Platón de aquel primer viaje a Sicilia fue especialmente importante. Cuando tenía unos 40 años, fundó su propia escuela filosófica cerca de Atenas, llamada Academia. Este nombre, Academia, procede de Academos, que fue un importante héroe ateniense. El lugar estaba asociado al culto de las musas, entidades vinculadas al dios Apolo.
que era una de las principales y más veneradas deidades de la antigua Grecia. Por lo que sabemos, Platón no cobraba nada a los asistentes. Otro dato interesante es que hay noticias de que al menos 2 mujeres asistían a las reuniones de esta escuela filosófica. En sus escritos, Platón exploró distintas áreas de la investigación filosófica, como la epistemología, la política, la metafísica, la ética y la estética. Entre los muchos aspectos que componen su filosofía, los más importantes y conocidos son el mundo de las ideas y el mito de la caverna. El mundo de las ideas es uno de los pilares de la filosofía platónica. Este tema no aparece en un solo libro, sino en varios de sus textos. Platón considera que existen 2 mundos. El plano de lo que él llama el mundo de las ideas se caracteriza por ser inmutable, eterno y estable. El mundo sensible, que es lo que aprendemos a través de nuestros sentidos, se caracteriza por la mutabilidad de las cosas y sería el mundo de las apariencias, de las copias imperfectas, de lo que a su vez se encuentra en el mundo de las ideas, en el que están las esencias, las verdades en sí mismas. Esto significa que en el mundo de las ideas, las cosas son el en sí, son absolutas, mientras que en el segundo plano, es decir, en el mundo sensible, las cosas solo existen de modo aparente, porque sus causas primeras, como se ha dicho, están en el mundo de las ideas. Lo que existe en la dimensión de los sentidos es una copia de lo que pertenece al mundo de las ideas. Por tanto, la verdadera causa de las cosas en el mundo sensible es precisamente suprasensible. En otras palabras, lo que existe en el mundo en que vivimos es una sombra de lo que habita en el mundo de las ideas. Para ilustrar este pensamiento, Platón escribió lo que se ha dado en llamar el mito o alegoría de la caverna. Imagina una cueva en la que hay varios prisioneros, que desde que nacieron han estado encadenados y mirando en una sola dirección, viendo sombras proyectadas por objetos situados detrás de ellos, iluminados por un fuego. Creen que estas sombras son la realidad. Cuando un prisionero se libera y sale de la cueva, al principio se siente deslumbrado por la luz del sol y la verdadera realidad, pero finalmente se da cuenta y acepta esta nueva perspectiva. Se dio cuenta de que las sombras que había visto antes no eran las cosas en sí. El hombre regresó a la cueva para compartir lo que había descubierto, pero los demás prisioneros se burlaron de él y simplemente no creyeron ni una palabra de lo que dijo. Permanecieron ahí, engañados, creyendo que las sombras eran la verdad en sí mismas, sin saber que las cosas en sí no estaban en aquel lugar. En esta metáfora, el mundo sensible es la caverna y el mundo de las ideas, es decir, la realidad misma, la causa de lo que forma parte del mundo de los sentidos, es lo que existe fuera de la caverna. Esta alegoría también puede ser interpretada y entendida de diferentes maneras, incluso en relación con otras facetas de la filosofía platónica, como en la nociología, la ética e incluso la política. Aunque importantes, el mundo de las ideas y el mito de la caverna son solo una parte de la extensa y compleja obra de Platón, que abarca estudios sobre estética, moral, reflexiones sobre el amor y otros temas diversos. En 367 AC, Platón regresó a Sicilia. En esta ocasión, intentó acercarse a Dionisio II, que estaba en el poder después de su padre. Platón fue ahí porque, al parecer, el tirano Dionisio II había desarrollado un gusto por la filosofía y quería estudiar con el filósofo. Pero al igual que había ocurrido años antes, la estancia de Platón en Sicilia fue frustrante y su encuentro con el testarudo Dionisio II no fue nada fructífero y pronto surgieron desavenencias entre ambos. Pero ese no fue el final de la estancia de Platón en Sicilia. En 361 AC, el pensador griego viajó de nuevo a Sicilia, esta vez acompañado por sus 2 alumnos, Genócrates y Espípodo. Sin embargo, las desavenencias volvieron a estallar y esta vez el filósofo estuvo a punto de perder la vida cuando intentó acercarse al autoritario Dionisio II, cuyo comportamiento bárbaro seguía siendo el mismo que antes. En esta época, su amigo Dion acabó tomando el poder, pero fue asesinado en el 353 AC.
En el año 360 AC, Platón regresó a la ciudad de Atenas, donde permaneció activo hasta su muerte. Platón murió aproximadamente en el año 347 AC, a la edad de unos 80 años, y al parecer fue enterrado en el recinto o en las inmediaciones de su escuela filosófica. La Academia de Platón fue destruida en el año 86 AC por Lucio Cornelio Sula, un militar romano que conquistó la ciudad griega ese mismo año. No solo fue destruida la academia, sino también otras partes de la ciudad, como el Liceo, una escuela filosófica fundada por Aristóteles. Incluso después de la destrucción de la academia, la escuela platónica continuó impartiéndose hasta que en 529 DC fue clausurada a instancias de Justiniano, el emperador romano. En el siglo XX se localizó el emplazamiento de la academia, que ahora es un yacimiento arqueológico que se puede visitar gratuitamente y recibe muchos turistas. El vasto legado filosófico de Platón influyó en otros nombres célebres de la historia de la filosofía. Aristóteles fue uno de los alumnos de la academia durante casi 20 años y recibió una enorme influencia de Platón, que fue su maestro. En el año 250 de nuestra era, el griego Plotino inauguró la llamada escuela neoplatónica, en cuyo seno comenzó a estudiar y reinterpretar la filosofía de Platón. Además de Plotino, muchos otros pensadores como San Agustín, Porfirio, Bergson y Arthur Schopenhauer se vieron influidos por las famosas obras de Platón, que fue, sin duda, uno de los mayores genios de la humanidad y cuyos libros siguen traduciéndose a varios idiomas y atrayendo a lectores e investigadores de todo el mundo. Entre sus obras más destacadas figuran La República, El Banquete, El Fedón, El Teteto y El Fedro. El nombre de Platón sigue siendo reconocido hoy en día, incluso por quienes no conocen la filosofía, y sus enseñanzas siguen influyendo en las nuevas generaciones de pensadores. Aristóteles es uno de los grandes nombres de la historia de la filosofía. Junto a Sócrates y Platón, se ha inmortalizado como una de las figuras más ilustres e importantes que han existido. Su pensamiento ha atravesado las épocas, llegando hasta nuestros días y mostrando toda su brillantez. Sus obras siguen siendo objeto de estudio, debate e influencia. Aristóteles, al igual que sus predecesores, Sócrates y Platón, fue uno de los principales pensadores de la historia de la filosofía. Sin embargo, a diferencia de ambos, no era ateniense. Nació aproximadamente en el año 384 AC, en Estagira, situada en Tracia, y actualmente una ciudad de la región de Calcidia. Su padre se llamaba Nicómaco, y era un médico de talento y renombre que trabajaba para la familia real de Macedonia. El famoso historiador Diógenes Laercio describió en una ocasión a Aristóteles, diciendo que tenía un habla susurrante, sus piernas eran muy delgadas, dicen, y sus ojos pequeños, pero vestía con aplomo y se peinaba con cuidado. Aristóteles tuvo un entorno económico privilegiado. Durante su infancia y juventud, el filósofo de Estágira recibió una buena educación y cuando tenía entre 16 y 17 años, fue enviado a la ciudad de Atenas para estudiar en la academia con Platón, que entonces tenía unos 70 años. Permaneció ahí y estudió durante casi 20 años, abandonando la ciudad solo después de la muerte de su maestro, ya que cuando Platón murió, su sobrino, Espeusipo, heredó la academia y puso gran énfasis en la enseñanza de las matemáticas, algo que a Aristóteles no le gustaba. Aristóteles, a pesar de ser discípulo de Platón, desarrolló un pensamiento filosófico que difería en muchos aspectos del de su maestro. De hecho, fue muy crítico con ciertos aspectos de la filosofía platónica. Estas divergencias se expresan, por ejemplo, en la metafísica aristotélica, que se distanció de la formulada por el maestro de la academia, basada en un mundo sensible y un mundo suprasensible. Otra particularidad reside en el especial interés y atención de Aristóteles por las ciencias empíricas, algo que no vemos en las obras de Platón, y que por otra parte es vehemente en todo el legado de Aristóteles, que llevó a cabo importantes investigaciones sobre la naturaleza.
El filósofo viajó entonces a Atarneo, una colonia griega en Asia Menor. Esta época fue especialmente importante en la vida de Aristóteles, ya que ahí conoció a la sobrina del rey Hermeas de Atarneo, llamada Pitia, mujer con la que se casó y con la que al parecer mantuvo una próspera relación. El filósofo escribió en una ocasión que tras su muerte le gustaría ser enterrado junto a su amada. En el año 348 AC, pasó una temporada en Asos y luego se trasladó a Mitilene, la capital de la isla de Lesbos. La estancia de Aristóteles en esta isla estuvo especialmente marcada por sus intensos estudios de biología y su atenta observación de la naturaleza. En Lesbos centró sus estudios en la vida marina y en Asos abrió una academia donde enseñaba biología. Uno de los grandes hitos de la obra de Aristóteles es precisamente su trabajo pionero en el estudio detallado y la clasificación sistemática de ciertas especies. Se dice que el filósofo diseccionó algunos animales para estudiarlos más de cerca. Comparó y observó minuciosamente las formas de vida presentes en la naturaleza, como no lo había hecho ningún predecesor. Sus colaboraciones en este sentido fueron tan importantes que hoy resulta difícil e incluso injusto hablar de la historia de la ciencia sin mencionar el célebre nombre de Aristóteles. En el año 343 AC, Aristóteles fue llamado a la corte del rey Filipo II de Macedonia, y ahí actuó como tutor de Alejandro, de 13 años, hijo del rey, que un día llegaría a ser conocido como Alejandro Magno, una de las figuras más famosas de nuestra historia. Plutarco nos cuenta que al menos durante cierto tiempo, el joven Alejandro se encariñó con el tutor filósofo y le profesaba un gran respeto, viéndolo como si fuera un verdadero padre. Aristóteles enseñó al joven heredero al trono macedonio diversas materias, y las instrucciones del filósofo fueron sin duda muy importantes en la trayectoria vital de Alejandro. El filósofo permaneció en este cargo durante un periodo de 3 años, y después regresó a su ciudad natal de Estágira, donde vivió desde 340 hasta 335 AC, para trasladarse más tarde a Atenas, donde vivió hasta 323 AC. En el año 335 AC, Aristóteles fundó su propia escuela filosófica en las afueras de Atenas, llamada Liceo, nombre que procede de la palabra Laikeios, porque la escuela estaba situada en una zona dedicada a Apolo, Laikeios o Liceo. Aristóteles tuvo muchos alumnos y discutía con ellos diferentes áreas del saber. Algunas personalidades notables estudiaron con él, como los filósofos Aristoceno de Tarento, Critolao, Estratón de Lampsaco y muchos otros. El Liceo pasó a denominarse Escuela Peripatética y sus alumnos peripatéticos. La palabra peripatético procede del griego y puede traducirse como caminar o viajar. Su origen se debe a que las clases de Aristóteles tenían lugar durante los paseos por los jardines, en los que él y sus compañeros reflexionaban y debatían sobre filosofía. En el año 323 AC murió Alejandro Magno. Este acontecimiento provocó una reacción antimacedónica entre los atenienses y se lanzaron acusaciones contra Aristóteles, que había sido tutor de Alejandro. El filósofo optó entonces por abandonar la ciudad por motivos de seguridad y emigró a Calcis, situada en una isla griega llamada Eubea. El propio Aristóteles dijo que abandonó Atenas para no dejar que la filosofía fuera agraviada 2 veces, en clara referencia al destino de Sócrates, otro notable filósofo griego, cuya práctica filosófica provocó la desaprobación de algunos de sus contemporáneos que le acusaron, lo que provocó que fuera condenado y asesinado. El descubrimiento arqueológico del Liceo es reciente, data de 1996. El yacimiento se encontró accidentalmente en el centro de Atenas, justo detrás del Parlamento griego, durante las excavaciones que se estaban llevando a cabo para la construcción de un museo de arte moderno. En 2009, el Liceo se abrió al público. Ahora abre todos los días y cobra una pequeña entrada a los visitantes. Cuando estudiamos a este gran filósofo griego, nos encontramos con una división de sus escritos, realizada en la antigüedad por algunos estudiosos,
que considera que Aristóteles produjo textos especialmente destinados a ser leídos por el público, que serían los llamados textos exotéricos, y también textos técnicos, conocidos como esotéricos, y que fueron elaborados por el filósofo para su uso en el liceo. Desgraciadamente, prácticamente todos los contenidos de la primera categoría se han perdido con el paso del tiempo, aunque una parte importante de su vasta producción ha llegado hasta nosotros. Durante la Edad Media se produjo un retorno de los estudios filosóficos al aristotelismo en la llamada filosofía islámica o filosofía árabe. Uno de los principales nombres de la filosofía árabe, que también marcó todo el contexto de la filosofía medieval, fue Averroes, notable filósofo y médico musulmán. Fue un gran estudioso de la filosofía de Aristóteles, y sus comentarios a las obras del pensador griego contribuyeron a despertar el interés por el pensamiento aristotélico en la Edad Media. También podemos mencionar a Al-Ghazali y a Avicena, otras destacadas personalidades de las filosofías árabes, que también se inspiraron en los estudios de Aristóteles. Además de toda la influencia y visibilidad que tuvo la filosofía aristotélica durante este periodo, después de este periodo histórico, sus obras siguieron estando presentes e inspirando a grandes personalidades, entre los que podemos mencionar a dos hombres ilustres, el polaco Nicolás Copérnico y el italiano Galileo Galilei. Este último, por cierto, discrepó de la física aristotélica y la puso en tela de juicio. Además de estas dos renombradas personalidades, Darwin nos dejó las siguientes palabras: Linneo y Cuvier son mis dioses, aunque en aspectos muy diferentes, pero eran meros alumnos comparados con el viejo Aristóteles. En sus escritos, Aristóteles aborda diversas áreas de estudio, como la metafísica, la ética, la política, la lógica, la zoología, las matemáticas y el arte, entre otras. En general, a través de sus escritos y de la amplitud de sus temas, el filósofo acabó contribuyendo a muchas áreas del saber, más allá de la filosofía. En 2016, durante el Congreso Mundial del 2400º aniversario de Aristóteles, un grupo de arqueólogos griegos afirmó que creía haber encontrado la tumba de Aristóteles en Estágira, el lugar donde nació el pensador. Aunque no había pruebas categóricas, los indicios eran muy sólidos y el equipo confiaba en el descubrimiento. El lugar donde los arqueólogos afirman haber encontrado la tumba tiene descripciones muy similares a la información encontrada en algunos documentos oficiales que mencionan la muerte y el enterramiento de las cenizas de Aristóteles. El conjunto de pruebas halladas en las excavaciones ha dado enormes indicios de que aquí se encontraba efectivamente la tumba del pensador. Pero sigue habiendo controversia sobre si este fue el lugar de descanso final del ilustre filósofo. Aristóteles fue uno de los pensadores más famosos del mundo, y su legado filosófico sigue cautivando y atrayendo la atención de muchas personas. Aristóteles sigue siendo una personalidad inmensamente respetada, cuya obra es de gran importancia para la historia de la filosofía. Giordano Bruno es una de las figuras más brillantes de la humanidad y uno de los principales representantes del Renacimiento, que fue un periodo de transformación artística, cultural e ideológica en Europa, en el que destacaron otros grandes nombres como Maquiavelo y Tomás Moro en filosofía, Leonardo da Vinci en pintura, Dante Alighieri en literatura, entre otros famosos genios. En general, el conjunto de creencias religiosas y el sistema filosófico de Giordano Bruno iban en contra de lo que se aceptaba en Europa en la época en que vivió, lo que le acarreó graves problemas con la Iglesia y un trágico final para su vida, ya que con su obra y su pensamiento, Giordano Bruno rompió con todas las certezas de su tiempo. Filippo Bruno nació en 1548 en Nola, provincia de Nápoles, Italia. Su padre era Giovanni Bruno y su madre, Frau Licia Sabolina. A los 15 años, el joven Bruno ingresó en el convento de Santo Domingo, de Nápoles, época en la que pasó a llamarse Giordano. El joven italiano pasó una década en el convento y lo abandonó en 1575,
Durante el periodo en que vivió en este ambiente cristiano, Bruno entró en contacto con autores y temas alejados de los preceptos católicos, como Lulio y Copérnico. El primero, Lulio, presentaba un nuevo método de pensamiento que intentaba conciliar razón y fe, mientras que Copérnico, por su parte, era defensor del heliocentrismo, es decir, creía que la Tierra giraba alrededor del Sol, a diferencia de la idea imperante y aceptada en la época, que decía que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, y que ésta era el centro del universo. Al entrar en contacto con estos escritores y con muchas otras ideas, como su interés por la cábala judía y la obra de Nicolás de Cusa, además de dar muestras de tener una visión religiosa diferente a la del catolicismo, Bruno pronto empezó a recibir críticas, investigaciones y reprimendas por parte de los miembros del convento, ya que en general siempre fue muy crítico con los dogmas teológicos de su época. Este espíritu rebelde que se manifestó en él durante este periodo le acompañaría durante toda su vida. No pasó mucho tiempo antes de que Giordano fuera acusado de herejía, hecho que ocurrió en 1576 y que le hizo huir a Roma a la temprana edad de 28 años. Giordano Bruno entonces se trasladó a otras ciudades de su país natal, pasando por lugares como Turín, Génova, Noli y otras localidades, y durante los 14 años siguientes, el conocido pensador italiano viajó por diversos países de Europa, como Francia, Inglaterra, Suiza y Alemania. En medio de esta rica experiencia de viajes por distintos lugares del continente europeo, Giordano Bruno impartió clases de astronomía y latín. A lo largo de su vida, Giordano Bruno no solo tuvo problemas con el dogma católico. En 1579, cuando se encontraba en la comuna italiana de Génova, se acercó a la iglesia calvinista, pero pronto fue excomulgado por no estar de acuerdo con algunos de sus preceptos. Más tarde, también fue excomulgado por la iglesia luterana, a la que se había convertido durante un periodo que pasó en Alemania. Fue expulsado de la iglesia luterana al cabo de un año, como también había ocurrido con el catolicismo. Sus ideas eran esencialmente diferentes a lo que ofrecían estas otras dos doctrinas religiosas. Una de las principales características de la filosofía de Giordano Bruno es que consideraba que el universo era infinito e ilimitado. El célebre pensador italiano afirmaba también que debería haber muchos otros planetas similares a la Tierra y que también deberían albergar vida inteligente. Al igual que en nuestro propio mundo, Dios, creía el filósofo, era infinito y por tanto, su creación también debería serlo, porque el efecto, es decir, la creación, debería reflejar la causa, es decir, Dios. Para Giordano, Dios estaba presente en todas las cosas. Creía que la materia era una portadora de un principio divino. Es decir, todo tenía alma. La naturaleza era divina en su esencia. Y por tanto, Dios estaba presente en todo. El cuerpo humano, las plantas, los minerales, las piedras y los animales tenían alma. Bruno también fue un defensor del heliocentrismo y un gran impugnador de la filosofía aristotélica, refutando las interpretaciones del filósofo griego sobre el cosmos y la naturaleza. Giordano Bruno no solo tenía una visión cosmológica diferente a la de la gran mayoría de sus contemporáneos, sino que también poseía un notable nivel de conocimiento sobre magia y religión y temas afines, y es por estas razones por las que a veces también se le identifica como ocultista. Su interés por la magia fue un tema presente en sus escritos. Durante el tiempo que vivió en Frankfurt, Alemania, dictó a un discípulo la obra Tratado de Magia. En este libro habla de diversos temas, como los distintos significados de la palabra magia y sus respectivos usos a lo largo del tiempo, además de reflexionar sobre temas como los magos, la fe, la imaginación, los espíritus y los demonios. Es posible darse cuenta de que Bruno también tenía conocimientos de hermetismo, una sabiduría compleja y profunda que hasta el día de hoy es uno de los temas más importantes a la hora de estudiar la magia. El llamado arte de la memoria es sin duda uno de los aspectos más interesantes de la vida del pensador italiano.
Por lo que sabemos, una de las razones por las que Bruno se hizo tan conocido fue su extraordinaria memoria. Se dice que era capaz de memorizar pequeños pasajes, páginas o incluso libros enteros, hasta citarlos al derecho y al revés. El arte de la memoria también se conoce como mnemotécnica, y fue un tema abordado en algunas de las producciones literarias de Giordano Bruno, que conocía las técnicas precisas para poder memorizar tantas cosas. Para ello, se servía básicamente de una serie de ilustraciones simbólicas que tenían ciertos significados específicos, y utilizaba la imaginación como una herramienta poderosa y eficaz con la que imprimir en la mente lo que quería memorizar. Sin embargo, históricamente, este tipo de técnicas y prácticas de memorización no comenzaron con Bruno, sino que ya existían y se utilizaban antes que él, aunque este destacó por su conocimiento de la materia y su impresionante talento para la memorización. Bruno llegó a enseñar el arte de la memoria a varias personas, entre ellas el rey Enrique III. Una de sus obras en las que el pensador italiano aborda el arte de la memoria, titulada De Umbris Idearum, fue dedicada a Enrique. Durante sus peregrinaciones en 1590, el pensador se trasladó a Frankfurt, Alemania. Estando ahí, en una ocasión se le acercó un noble de Venecia, llamado Giovanni Mocenigo, que estaba muy interesado en conocer los conocimientos de Giordano Bruno sobre el arte de la memoria. El filósofo aceptó ir con Mocenigo, que le daría cobijo y protección a cambio de sus conocimientos. Sin embargo, el 22 de mayo de 1592, Mocenigo encerró al filósofo en una habitación de su casa y fue a buscar a los representantes del Santo Oficio, a quienes entregó rápidamente a Giordano Bruno y algunos de sus escritos que aún no habían sido publicados. Hacía tiempo que la iglesia quería detenerle por sus obras subversivas. Mocenigo traicionó la confianza de Bruno y a partir de ese momento, la vida del pensador de Nola dio un giro trágico. El proceso contra Giordano Bruno comenzó el 3 de julio de 1592 en Venecia. Al año siguiente el proceso continuó en Roma. El filósofo permaneció en prisión durante los largos años que duró su proceso, hasta que finalmente, el 20 de enero de 1600, por orden del Papa Clemente VIII, la congregación declaró que los libros de Giordano Bruno debían incluirse en el índice de libros prohibidos, y el pensador italiano fue condenado a muerte. Se dice que cuando se enteró de su destino, miró fijamente a los jueces y dijo con desparpajo que cuando pronunciaron su sentencia, tenían más miedo que él al oírla. Durante su estancia en la cárcel y el juicio, Bruno demostró un gran valor y se mantuvo firme en la defensa de sus creencias. El 17 de febrero de 1600, el filósofo italiano fue conducido al campo de las flores. Fue atado desnudo a una estaca, con un objeto de madera colocado en la boca para evitar que hablara peligrosamente, y fue quemado vivo. Este último acto de crueldad, al impedirle hablar, convirtió a Giordano Bruno en un símbolo para quienes defienden el libre pensamiento y la libertad de expresión. Fue una persona influyente para las grandes personalidades que le siguieron, como Galileo Galilei y el filósofo Leibniz. A día de hoy, sus obras se estudian, leen e investigan constantemente. En 1973, la vida de Giordano Bruno fue adaptada al cine. La extensa obra de Giordano Bruno incluye libros tan importantes como Sobre la causa, el principio y el uno, sobre el infinito, el universo y los mundos, y sobre las furias heroicas. Por sus obras, nos damos cuenta de lo avanzadas que eran sus ideas para la época en que vivió. Giordano Bruno fue uno de los filósofos más heterodoxos de la historia del pensamiento occidental y, sin duda, uno de los más audaces y valientes. Leonardo da Vinci fue uno de los mayores genios de la humanidad, un hombre de inteligencia incomparable que se hizo mundialmente conocido por sus famosos cuadros, como La Gioconda y La Última Cena. Sin embargo, también destacó en otras áreas del saber, como la ingeniería, la botánica, la anatomía, las matemáticas, la literatura o la geología, entre otras. Leonardo da Vinci
considerado hoy un hombre muy superior a su época, dejó tras de sí impresionantes diseños de máquinas voladoras, sistemas de alcantarillado, carros de combate, paracaídas, escafanders y muchos otros. La fecha probable de su nacimiento es el 15 de abril de 1452 en Italia, en una localidad cercana a Florencia llamada Villa de Vinci, de donde procede su apellido. Hijo de Piero da Vinci y de una joven campesina, Caterina Lippi, en cierto modo tuvo suerte de que sus padres no estuvieran casados, porque si lo hubieran estado, probablemente habría seguido los pasos de su padre, por tradición, y habría trabajado como notario. Poco se sabe de su infancia. No recibió educación formal, sino que solo asistió a una escuela de ábacos, en la que se aprendían habilidades matemáticas útiles para el comercio. Su padre pronto se dio cuenta del talento de Leonardo y lo envió como aprendiz del famoso pintor Andrea del Verrocchio, que vivía en Florencia. En el taller de su maestro, el joven Leonardo perfeccionaba cada vez más sus técnicas y estudios. En aquella época, tenía unos 14 años y se le consideraba un muchacho muy apuesto. Se dice que sirvió de modelo a Verrocchio para esculpir una impresionante estatua de bronce del David. En 1472, Leonardo ingresó como maestro en el gremio de pintores de Florencia, pero siguió trabajando en el taller de Verrocchio, muy probablemente como su ayudante. Como discípulo, Leonardo colaboró con el maestro en el cuadro El Bautismo de Cristo. Su habilidad era tan increíble que dicen que Verrocchio, viéndose superado en talento por su aprendiz, decidió dejar de pintar. A finales de la década de 1470, Leonardo empezó a pintar la adoración de los magos, que le habían encargado los monjes de la iglesia de San Donato di Scopeto, de Florencia, pero no terminó la obra. Esto sucedía a menudo porque la mente inquieta de Leonardo siempre estaba buscando una nueva técnica o un nuevo descubrimiento, y en cuanto lograba su objetivo o satisfacía su curiosidad, dejaba de interesarse por la obra. Por este motivo, los florentinos dudaban a la hora de encargar una obra al artista, ya que siempre existía el riesgo de que no la terminara. En 1482, Leonardo da Vinci viajó a Milán, centro cultural de la época. Fue enviado ahí por Lorenzo el Magnífico, de la familia Medici, que era gobernador de Florencia. Leonardo iba acompañado de Andrea Salai, un joven que se convirtió en su aprendiz y del que realizó innumerables dibujos a lo largo de su vida. En Milán trabajó para Ludovico Sforza, duque de la ciudad, para quien trabajó primero como productor de espectáculos. Ahí pintó La Última Cena, una de sus obras más conocidas y admiradas. Con el tiempo, Leonardo se convirtió en un artista respetado, a pesar de su fama de retrasar la finalización de sus producciones, o incluso de no terminarlas en absoluto. Fue en Milán una vez más donde esto ocurrió, aunque en este caso, la obra quedó inconclusa por causas del destino, y no por culpa de Leonardo. Ludovico Sforza encargó al artista la creación de un gigantesco monumento de un caballo, de unos 8 metros de altura, y realizado en bronce. Tras la petición de Ludovico, Leonardo, que disfrutaba enormemente estudiando anatomía, comenzó a investigar la anatomía de los caballos, llegando incluso a diseccionar estos animales. Anotaba todos los resultados de sus investigaciones en su cuaderno. Sin embargo, como ya había ocurrido en otras ocasiones, acabó centrando su atención en otros proyectos durante un tiempo, hasta que en 1493 expuso una versión en arcilla del gran monumento ecuestre, que le valió elogios. Mientras Leonardo planeaba una forma eficaz de fundir el bronce a partir del molde, algo sucedió. Milán fue tomada por los franceses, y todo el bronce que se había guardado para la escultura del caballo acabó utilizándose para construir cañones. Desgraciadamente, las tropas francesas no pudieron ser detenidas y acabaron conquistando Milán en 1499. Leonardo, todavía acompañado por Salai, viaja a Venecia y regresa a Florencia en 1500. Ahí, en 1503, realizó la Gioconda, su obra más popular, también llamada la Mona Lisa.
En 1506, regresó a Milán con Salai y el joven Francesco Melzi, que aún era un niño, y fue acogido por Leonardo como alumno, debido a su estrecha amistad con el padre del muchacho. Leonardo permaneció en Milán hasta 1513 y luego se fue a Roma. Como ya era muy conocido, su fama llegó hasta Francisco I, soberano de Francia, que le invitó a vivir ahí. Ahí, en 1516, Leonardo da Vinci fijó su residencia cerca de Amboise, recibiendo el título de pintor, arquitecto y mecánico real. En 1519, sintiéndose débil y enfermo, con parálisis en una de sus manos, como consecuencia de sus problemas de salud, hizo testamento. Entre sus herederos se encontraban Melzi y Salai, que conservaron los manuscritos y obras artísticas y científicas del artista. Leonardo murió el 2 de mayo de 1519. Tenía 67 años. Se dice que fue enterrado en la iglesia del castillo de Amboise, que fue demolida a principios del siglo XIX. Muchos años después, los restos posiblemente de Leonardo da Vinci fueron encontrados en el lugar y trasladados a la capilla de Saint-Hubert, situada fuera del castillo de Amboise. Leonardo da Vinci tenía una gran belleza física, fuerte, musculoso, con el pelo rubio rizado. Era elegante y carismático. No solo eso, sino que era un hombre amable y generoso, por lo que tenía muchos amigos. Como amaba los animales y la naturaleza, era vegetariano. Además, destacan otras dos características del genio. Era extremadamente observador y curioso. Para él, era necesario observar todo lo que le rodeaba por etapas, para no perderse ningún detalle. Estas características tan propias de él le ayudaron a convertirse en un artista extremadamente hábil para captar a la perfección el movimiento de un solo instante y trasladarlo al lienzo con talentosas pinceladas. Le atraían los hombres y se lo tomaba con mucha naturalidad y tranquilidad. Existe cierta controversia sobre la homosexualidad de Leonardo. Según los registros históricos, en 1476, Leonardo da Vinci fue acusado de mantener relaciones sexuales con un apuesto joven llamado Jacopo Saltarelli, una prostituta de tan solo 17 años. Pero no había pruebas suficientes y acabó siendo absuelto de la acusación, que en aquella época conllevaba la pena de muerte. Poco después surgió una nueva acusación, pero no fue procesada por falta de pruebas. Aunque no conocemos con certeza su sexualidad, este hecho no impidió al pintor representar figuras de mujeres con gran sensibilidad, captando lo que había en sus almas. No le importaba llamar la atención. Cuando tenía 50 años y vivía en Florencia, gastaba grandes sumas en ropa y libros. Solía vestir de forma inusual, incluso excéntrica, a menudo con una túnica rosa que le llegaba hasta las rodillas. En cuanto a los libros, que en aquella época eran muchos, poseía obras sobre temas que le interesaban, como anatomía, medicina, matemáticas e incluso ediciones de las fábulas de Esopo. De hecho, Leonardo también nos dejó algunas fábulas suyas. Plasmó en sus obras todo lo que observaba y aprendía, y como tenía grandes conocimientos de anatomía, incluso practicaba la disección de cadáveres. Retrató el cuerpo humano de forma perfecta y armoniosa. Leonardo tenía la costumbre de tomar notas constantemente de todo lo que observaba e imaginaba. Siempre estaba dispuesto a hacer otra anotación, y en total le quedaron unas 7000 páginas de escritos y bocetos. No tenía costumbre de poner fechas en sus cuadernos, y solía hacer una gran variedad de anotaciones en una misma página. Incluso volvía a páginas que ya había escrito hacía tiempo, y utilizaba cualquier espacio en blanco para hacer una nueva anotación. Gracias a estas notas, ahora podemos saber más sobre su genio. En sus anotaciones, Leonardo solía utilizar la llamada escritura especular, es decir, de derecha a izquierda. La razón probable es que era zurdo, y mediante este tipo de escritura evitaba las manchas. Cuando Melzi, que heredó algunos de sus cuadernos, murió, estos registros acabaron perdiéndose poco a poco y dispersándose por distintos lugares.
Más tarde, el escultor Pompeo Leoni consiguió reunir lo que pudo y dividió los distintos cuadernos de Leonardo según su temática, ingeniería, anatomía, etc. A lo largo de los años, estos manuscritos pasaron de mano en mano hasta que fueron comprados por Bill Gates. Leonardo da Vinci se hizo mundialmente conocido y admirado, sobre todo por sus pinturas. Así que vamos a explorar un poco más a fondo algunas de estas obras. Empezando por La Última Cena, realizada entre 1495 y 1498. La obra mide unos 4,5 metros de alto y unos 9 de ancho. Se trata de un fresco realizado a petición de Ludovico Sforza para adornar el refectorio del convento de Santa María delle Grazie de Milán. La escena nos muestra el momento exacto en que Jesús, reunido con sus discípulos para una última cena, anuncia que será traicionado por uno de ellos. Mientras el semblante de Cristo permanece sereno, es posible percibir, observando gestos y movimientos, la indignación y la intensa agitación de los discípulos, separados en grupos de 3. Por desgracia, esta gran obra se deterioró muy rápidamente, debido a la técnica que Leonardo eligió para ella. A lo largo de los años, la obra ha tenido que someterse a varias restauraciones para evitar su desaparición. En 1652, los monjes del lugar decidieron abrir una puerta justo debajo del fresco, y al romper el muro, cortaron la parte inferior de la tabla que muestra los pies de Jesús, destruyendo una parte de la obra. La Última Cena es un testimonio de la habilidad artística y la sensibilidad de Leonardo. Hablemos ahora de la Mona Lisa o la Gioconda, un cuadro iniciado en 1503. A diferencia de la grandeza de La Última Cena, Mona Lisa es una obra pequeña, de 77 por 53 centímetros. Aunque muchos creen que existe un misterio en torno a la figura retratada en esta obra, algunos incluso creen que la imagen podría representar al propio Leonardo da Vinci. La mujer de este cuadro era probablemente Lisa del Giocondo. Lisa era la joven esposa de Francesco del Giocondo, un comerciante de seda que vivía en Florencia. Francesco encargó un retrato de su esposa cuando ella tenía unos 24 años. La obra, también conocida como la Gioconda, tiene como rasgo principal la sonrisa y los ojos de la joven. La sonrisa, aunque discreta, parece expresar verdadera felicidad y satisfacción. Se dice que, mientras Leonardo realizaba este retrato, mantuvo en la habitación algunas personas que bromeaban y se burlaban para provocar la sonrisa de la modelo. Otro punto muy interesante son los ojos, retratados de tal manera que aunque el espectador del cuadro se mueva de lado, tiene la clara impresión de que los penetrantes ojos de Mona Lisa le siguen. Aunque comenzó en 1503, cuando Leonardo se trasladó a Milán, se llevó consigo la pintura, y hasta 1517 aún añadía veces pinceladas a la obra. El cuadro permaneció con Da Vinci durante muchos años y pasó por varios propietarios hasta entrar en la colección del Museo del Louvre. Un hecho curioso ocurrió en 1911, cuando la obra desapareció y solo se descubrió que había sido robada 24 horas después. A pesar de las investigaciones, la policía no consiguió desentrañar la cripta y el cuadro permaneció desaparecido hasta 1913, cuando fue localizado en Florencia por Vincenzo Perugia, autor del robo y antiguo empleado del Museo del Louvre. Tras su regreso, la Mona Lisa sigue expuesta en el Louvre y es la obra más visitada del museo, atrayendo a millones de personas cada año. El Hombre de Vitruvio fue realizado en 1490 y no es necesariamente un cuadro de Leonardo, sino uno de sus dibujos más conocidos, que muestra a un hombre desnudo de proporciones totalmente armoniosas. Sus piernas y brazos están extendidos dentro de un círculo y un cuadrado superpuestos. Leonardo da Vinci se basó en una obra de Marco Vitruvio Polión, arquitecto romano que vivió en el siglo I a.C., que quería mostrar las proporciones perfectas del cuerpo humano.
Este dibujo en el que se mezclan arte y ciencia es plenamente acorde con la época en la que se realizó, el Renacimiento, ya que sitúa al hombre en una posición de importancia en el mundo. El hombre de Vitruvio se encuentra actualmente en la Galería de la Academia de Venecia, Italia. Las listas de obras e inventos de Leonardo da Vinci es impresionante, ya que fue autor de algunos de los cuadros más famosos de todos los tiempos, científico y estudioso de la naturaleza y la anatomía, y un gran inventor, con proyectos que van desde instrumentos musicales hasta máquinas voladoras. Leonardo da Vinci era un hombre curioso y con un talento único. Sus ideas eran visionarias, y no es de extrañar que algunos le consideren el mayor genio de todos los tiempos. Galileo Galilei fue una de las personalidades más increíbles y conocidas de la historia. Físico, matemático y astrónomo, sus métodos, descubrimientos y obras le convirtieron en uno de los hombres más importantes de la ciencia de todos los tiempos. Galileo nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia. Era hijo del músico Vincent Bonaudit Galilei y de Giulia. La pareja tuvo 7 hijos, pero solo sobrevivieron 4. La familia de Galileo Galilei, aunque no era rica, se esforzó por garantizar que el niño tuviera una buena educación desde una edad temprana. Empezó a dar muestras de genialidad a una edad muy temprana, siendo un niño creativo y con ideas originales. Como su padre era músico, tuvo la oportunidad de explorar el campo artístico y la pintura, en la que era notablemente hábil. Sin embargo, su padre, Vicente, consciente de los retos de una carrera artística, prefirió animar a su hijo a tomar otro camino. En 1581, Galileo empezó a estudiar medicina en la Universidad de Pisa. Durante sus estudios iniciales en la universidad, Galileo conoció las obras de matemáticos famosos como Arquímedes y Euclides, con los que pronto se familiarizó. Durante su estancia en la universidad, Galileo empezó a ir en contra de las ideas imperantes. Este comportamiento irritó a sus profesores, por lo que uno de ellos escribió a su padre para advertirle de la audacia de su alumno. Mientras estudiaba medicina, Galileo también tomó clases particulares de matemáticas con Ostilio Ricci, acercándose cada vez más a los números. Como pueden imaginarse, su carrera en medicina no duró mucho, y tras un periodo de 4 años, Galileo acabó cambiando de campo de estudio y comenzó a estudiar matemáticas, bajo las protestas de su padre, que se oponía a esta decisión. Para mantenerse, empezó a dar clases particulares en la ciudad de Florencia. A partir de 1587, cuando viajó a la capital italiana, comenzó a ser reconocido por su talento con los números y sus vastos conocimientos científicos. En 1589, Galileo empezó a enseñar en la Universidad de Pisa. Incluso en su nuevo papel de profesor, Galileo siguió teniendo un perfil de refutador de ideas muy extendidas en su época. Su comprensión del mundo, de la ciencia y de la naturaleza dejaba simplemente incrédulos a quienes lo rodeaban. Incluso cuestionó y criticó el uso de la toga, tradicionalmente utilizada en los círculos universitarios. Durante su época de profesor, se dice que Galileo llevó a cabo un experimento para estudiar la gravedad, lanzando 2 objetos desde la torre inclinada de Pisa para demostrar cómo la fuerza de la Tierra atrae a todos los cuerpos de la misma manera. En 1592, Galileo empezó a enseñar en la Universidad de Padua, donde sus ideas eran más aceptadas y empezó a ganarse la admiración y el reconocimiento de profesores y estudiantes. El matemático italiano mantuvo una relación con una veneciana llamada Marina Gamba, con la que tuvo 3 hijos llamados Virginia, Livia y Vincenzo. Sin embargo, nunca se casaron. En 1609, el matemático italiano se enteró del increíble invento del telescopio en Holanda y se entusiasmó al oír hablar de él, dándose cuenta de lo útil que sería para el progreso de la ciencia. Aunque nunca había visto ni manejado un ejemplar, Galileo sintió un gran entusiasmo por este invento
y fue capaz de construir un aparato similar con mejoras, con un alcance mayor que el modelo original. El telescopio perfeccionado por Galileo Galilei impresionó a sus contemporáneos. Galileo hizo un uso constante de su aparato, con el que realizó importantes observaciones astronómicas que le llevaron a hacer notables hallazgos y descubrimientos, que más tarde se mencionaron en su libro El Mensajero Celeste. El libro, escrito en latín, vendió un gran número de ejemplares en poco tiempo. En este libro, Galileo escribió sobre estrellas que nunca antes se habían visto. Tras varias observaciones, Galileo descubrió también la existencia de los satélites del planeta Júpiter. Uno de los sorprendentes descubrimientos de Galileo Galilei fue que la Luna presentaba irregularidades en su formación, es decir, que su superficie no era tan lisa como se creía en aquella época. Como resultado de sus observaciones, el notable italiano llegó a tener una visión esencialmente nueva de la astronomía, diferente de la asimilada por la mayoría de sus contemporáneos. Como inventor, además de mejorar el telescopio, también lo perfeccionó, y en 1597, Galileo Galilei inventó la brújula geométrica, invento con el que ganó algún dinero. El incansable matemático italiano siempre estaba investigando y registrando sus tesis en su taller, utilizando diversos aparatos científicos para ayudarse en sus investigaciones. Galileo utilizó una línea de investigación y pensamiento esencialmente diferente de la herencia aristotélica y teológica vigente en la época. Su posición contraria a la filosofía de Aristóteles quedó expuesta en algunos de sus libros, como Discursos sobre las cosas en el agua e Historia y demostración de las manchas solares. Además de esta oposición al pensador griego, Galileo estaba de acuerdo con las ideas de Nicolás Copérnico, un notable astrónomo y matemático polaco que defendía la teoría heliocéntrica, que consideraba que el Sol era el centro del sistema solar, y se oponía directamente al geocentrismo, que a su vez era un modelo del universo, que consideraba que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo. En aquella época, la cosmología heliocéntrica ofrecía una visión contraria a lo que sostenía la Iglesia, y el propio Nicolás Copérnico había sido declarado hereje. Estudiando la teoría heliocéntrica, Galileo desarrolló su teoría de las mareas, en la que afirmaba que éstas eran la prueba del movimiento de la Tierra. El italiano, curioso y deseoso de comprender el movimiento de los cuerpos, realizó un experimento en el que hizo rodar pelotas por un plano inclinado. Llegó a la conclusión de que la aceleración debida a la gravedad actúa de la misma manera sobre los objetos, independientemente de su composición. Solo con la acción de una forma externa es posible cambiar la velocidad de los cuerpos o su dirección. Además de los ejemplos ya mencionados, tenemos el inmenso legado de estudios y teorías de Galileo. Escribió varias obras, como Diálogos sobre los dos sistemas máximos del mundo, Discursos sobre las dos ciencias nuevas, Cartas sobre las manchas solares y otras. Sus libros y estudios fueron revolucionarios tanto para la astronomía como para la física. En la época en que vivió, la Iglesia tenía un poder autoritario y una influencia social muy fuerte en Europa. Como era de esperar, las ideas de Galileo pronto empezaron a molestar a las autoridades religiosas. A lo largo de su vida, el italiano fue perseguido constantemente y tuvo enemigos políticos y religiosos. En 1612, la Iglesia consideró heréticos el trabajo y las ideas de Copérnico. Aún así, al año siguiente, Galileo publicó un libro en el que mostraba que estaba de acuerdo con las ideas de Copérnico. En general, su visión del mundo, el contenido de sus obras y sus experimentos empezaron a molestar cada vez a más personas vinculadas a la Iglesia. Y esta situación pronto empezó a volverse peligrosa para Galileo Galilei. En 1616 fue llamado a comparecer oficialmente ante la Iglesia, ante el cardenal Bellarmino, y en esta ocasión el Santo Oficio dejó claro lo delicado de su estado. Se le aconsejó entonces que dejara de defender y expresar sus ideas,
consideradas heréticas. Firmó un documento en este sentido y se comprometió a abandonar algunas de sus ideas y pensamientos, tal y como le ordenó la Iglesia, en un fuerte tono de amenaza. Pasó el tiempo, y aunque Galileo siguió escribiendo y llevando a cabo sus investigaciones y lecturas, empezó a asumir una posición socialmente más discreta. Sin embargo, en 1632 publicó un libro titulado Diálogos sobre los dos sistemas máximos del mundo, el tolemaico y el copernicano. En esta obra, Galileo discutía de nuevo la teoría copernicana, que era esencialmente contraria al dogma de la Iglesia. En 1633, Galileo fue llamado de nuevo a comparecer en Roma. A pesar de su frágil estado de salud, se vio obligado a viajar a la capital italiana. Ahí fue juzgado durante 6 meses. Durante este tiempo, fue interrogado y trató de explicarse, pero sus argumentos no fueron suficientes para evitar el castigo. Entonces, el 23 de julio, se prohibió la circulación de su libro, Diálogos sobre los dos sistemas máximos del mundo, el tolemaico y el copernicano, considerado blasfemo. Además, Galileo sería encarcelado y obligado a repetir 7 salmos a la semana durante 3 años. Como consecuencia de la sentencia, fue puesto bajo arresto domiciliario. Una de las razones que contribuyeron a que la Iglesia se volviera contra Galileo fue el hecho de que en parte de sus escritos hiciera algunas interpretaciones y observaciones críticas sobre la Biblia, que diferían ampliamente de las que la Iglesia defendía ante sus fieles. Al final de la próspera vida de Galileo Galilei, fue muy difícil y estuvo marcado por mucho sufrimiento. En 1634, Galileo se vio sacudido por la muerte de su hija Virginia, que falleció a los 34 años. Incluso después de esta pérdida, continuó su trabajo y completó el libro Discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. Considerada una de sus obras más importantes, contó con la ayuda de sus discípulos Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli, que le acompañaron en su vejez y le ayudaron al final de su vida. Debido al uso frecuente de su telescopio para observaciones astronómicas, incluidas las manchas solares, Galileo perdió la vista, lo que le causó un gran sufrimiento. Galileo murió el 8 de enero de 1642 en Florencia. El cuerpo del célebre italiano se conserva en la iglesia de Santa Croce, situada en la misma ciudad italiana. Tras la muerte de Galileo, algunas personas cercanas a él quisieron construir un monumento en su honor. Sin embargo, la Iglesia, a través del Papa Urbano VIII, se pronunció pronto en contra de esta idea, impidiendo que se realizara, alegando que Galileo era una influencia social mala y perjudicial. No fue hasta 1992 cuando la Iglesia, a través del Papa Juan Pablo II, reconoció su error al condenar a Galileo, disculpándose por los errores, ataques y actos violentos que la Iglesia Católica había cometido contra él a lo largo del tiempo. Galileo fue un intelectual visionario cuyos descubrimientos cambiaron el curso de la ciencia. Creía firmemente en el lenguaje matemático del universo y favorecía la observación y la experimentación como procesos indispensables del método científico. Sus métodos le alejaron del modelo aristotélico imperante y, en consecuencia, lo elevaron, permitiéndole ofrecer algo nuevo y diferente al mundo. François-Marie Huret no es un nombre muy conocido, pero su seudónimo, Voltaire, se ha convertido en legendario. Gracias a este seudónimo se eternizó como excelente escritor, notable filósofo y uno de los principales representantes de la Ilustración, junto a Rousseau y Montesquieu. Voltaire fue una figura polémica y sarcástica, dueña de una mentalidad profundamente crítica y brillantemente atrevida. Su producción literaria fue creativa, diversa, sugerente y también muy provocadora, lo que le valió incluso el exilio, la cárcel y la quema de algunos de sus manuscritos. El célebre y talentoso escritor Víctor Hugo escribió una vez sobre él: mencionar a Voltaire es caracterizar todo el siglo XVIII.
François-Marie Huret, o Voltaire, nació el 21 de noviembre de 1694 en París. Vino al mundo con tan mala salud que una enfermera del hospital donde nació le dio solo un día de vida, pero afortunadamente se equivocó. Huret y su hermano mayor Armand vivían en una familia burguesa. Su madre, Marie-Marguerite Dumart, murió cuando Voltaire era un niño y su padre era François Huret. Voltaire estudió inicialmente en su casa bajo la tutela del abate de Châteauneuf y más tarde estudió con los jesuitas en el Collège Louis le Grand. Sobre esta etapa de su vida, dijo más tarde que ahí solo aprendió latín y algunas tonterías, pero a pesar de esta afirmación, fue un alumno distinguido que destacó sobre los demás por su mente brillante e ingeniosa. Cuando llegó el momento de decidir su carrera, optó por la literatura. Voltaire, en su juventud, a pesar de ser diligente en sus estudios, también gustaba de salir y divertirse hasta altas horas de la noche. Su padre, preocupado por el comportamiento de su hijo, lo envió lejos de París en 2 ocasiones, primero a Caen y luego a La Haya. Pero incluso en estos nuevos lugares, Voltaire continuó con sus aventuras nocturnas y sus novelas, por lo que en 1751 fue enviado de nuevo a París. De vuelta a París, Voltaire fue arrestado en repetidas ocasiones por provocar a las autoridades y finalmente fue condenado a un exilio temporal por burlarse del regente. Sus provocaciones se debían a sus críticas al gobierno, a menudo en forma de versos satíricos. En 1717, tras haber escrito versos ácidos y críticos dirigidos a Luis XIV, Voltaire fue encarcelado en la Bastilla, donde permaneció 11 meses. Fue entonces cuando abandonó su nombre de nacimiento y comenzó a utilizar el de Voltaire. Tras este periodo de encarcelamiento, Edipo, una tragedia que había escrito, se volvió a presentar en París y fue un éxito rotundo. Voltaire obtuvo muy buenos ingresos de la representación y este dinero le ayudó a organizar adecuadamente su vida. Sin embargo, más tarde, tras el éxito de Edipo y después de un cierto periodo de libertad, Voltaire, a la edad de 32 años, regresó de nuevo a la Bastilla, tras tener desavenencias con Rohan Chanot, miembro de la nobleza. Pasó ahí unas semanas y posteriormente fue exiliado a Inglaterra, donde permaneció 30 meses. En Inglaterra, el brillante escritor francés vivió un momento importante de su vida. Pronto aprendió la lengua inglesa, estudió la cultura local y se familiarizó con los clásicos literarios, filosóficos y científicos del país. Entre los numerosos autores que conoció, le atrajeron especialmente las obras del filósofo John Locke y del físico Isaac Newton. Voltaire estaba encantado y entusiasmado con Inglaterra, que a sus ojos era un país más libre y próspero que Francia. Fue durante este periodo cuando escribió el ensayo Letras Inglesas, que se convirtió en una de sus obras más famosas. En este manuscrito, alababa el glorioso espíritu de la libertad e independencia intelectual que reinaba en el país. Además de alabar estos aspectos positivos de Inglaterra, los comparaba con Francia, señalando algunos retrasos y retrocesos de su patria. Pero a pesar de su fascinación por Inglaterra, el escritor regresó a París en 1729, y sin su autorización, las cartas inglesas se publicaron en su país. El Parlamento de París se enfureció por la obra y ordenó quemar públicamente ejemplares del libro en el patio de la curia parlamentaria. Consciente de la polémica que había provocado, antes de ser enviado de nuevo a la Bastilla, Voltaire abandonó París y huyó a Cirey, donde se alojó en el castillo de la erudita marquesa de Châtelet, con quien entabló una relación amorosa. Su estancia en Cirey fue fructífera, ya que durante el tiempo que vivió ahí, escribió libros importantes, como La muerte de César, Los elementos de la filosofía de Newton, La metafísica de Newton y otros. En el castillo, Voltaire disponía incluso de un laboratorio para realizar investigaciones y estudios científicos. El romance entre Voltaire y la marquesa duró unos 15 años. En 1745, la pareja se trasladó a París, y tras unos años en la ciudad, la marquesa se enamoró del marqués de Saint-Lambert, y la relación entre ella y Voltaire llegó a su fin. A pesar de la ruptura, la estancia de Voltaire en París fue positiva porque el 15 de abril de 1746, el rey le nombró historiógrafo de Francia.
Algún tiempo después del fin de su relación, se publicaron dos importantes obras de Voltaire, Micromegas y Zadig o el Destino. Micromegas es uno de sus escritos más populares, aunque es relativamente corto, tiene una gran profundidad filosófica. En la historia de este libro, el planeta Tierra recibe la visita de un ser gigantesco, procedente de Sirio. A lo largo del largo viaje del extraterrestre, se desarrollan muchas reflexiones filosóficas. Es una lectura ligera que reflexiona sobre diversos aspectos de nuestra realidad. Zadig o el Destino se ha convertido en una de las obras más famosas de Voltaire. Zadig es el personaje central de la historia, y en torno a él se desarrolla toda la narración. Este protagonista es un pensador babilónico de inmensa sabiduría que atraviesa numerosas aventuras desencadenadas por el dinamismo de su destino. Además de estos dos libros, Voltaire continuó escribiendo y produjo muchas otras obras, y sus escritos contenían a menudo una ácida crítica revestida de un tono de humor e ironía. Criticó el absolutismo, la iglesia, la superstición y la nobleza. También luchó intensamente contra la superstición, el fanatismo y la intolerancia, valorando la libertad y alabando el poder de la razón. A través de sus escritos, Voltaire quería invitar a la gente a pensar por sí misma y desvincularse así de ciertas imposiciones y tradiciones que se les imponían. Cuanto más escribía, más popular se hacía Voltaire entre sus compatriotas. Cada vez era más conocido y recibía muchas cartas de sus lectores. Una de las personas encantadas por el filósofo fue Federico II de Prusia. En 1736, este gran admirador de Voltaire invitó al genio francés a su corte en Potsdam, al este de Alemania. El escritor francés, sin embargo, rechazó entonces la invitación, tras la muerte de la marquesa, por lo que sentía un profundo afecto y admiración. Voltaire, en un estado de profunda tristeza, aceptó una nueva invitación del monarca Federico II y marchó al Potsdam. Pero tras pasar ahí 3 años, acabó envuelto en desavenencias que le llevaron a ser arrestado de nuevo, esta vez en Frankfurt. Tras pasar un tiempo en prisión, fue liberado y quiso regresar a París, pero le sorprendió la noticia de que había sido desterrado de su país. Voltaire se sintió un poco desubicado, preguntándose qué opciones tenía y a dónde debía ir. Finalmente, compró una propiedad llamada Les Delysées y se instaló ahí durante un tiempo, hasta que en 1758 se trasladó a Ferney, situada en la frontera entre Suiza y Francia. En 1755, Lisboa, la capital de Portugal, fue sacudida por un fuertísimo terremoto que mató a muchas personas. La catástrofe llamó la atención de Voltaire, sobre todo cuando le informaron que el clero francés decía que el terremoto era para hacer pagar a la gente por sus pecados. Publicó entonces un poema al respecto y Rousseau, otro gran pensador francés, que fue uno de los grandes nombres de la Ilustración, dio una respuesta en la que defendía la interpretación eclesiástica. Estos acontecimientos inspiraron a Voltaire a escribir en solo 3 días el que quizás sea su libro más famoso, Cándido y el optimismo. La narración de este libro nos cuenta la vida de Cándido, que tras cometer el error de besar a su prima, vaga de un lugar a otro, viviendo las inconstancias de su existencia y conociendo y relacionándose con varias personas diferentes. La historia, por supuesto, tiene un trasfondo profundo y filosófico. Se ha traducido a varios idiomas y ha servido de inspiración a innumerables autores que siguieron a Voltaire. Entre su vasta e importante producción literaria, merece destacarse el Diccionario Filosófico, considerado el primer libro de bolsillo de la historia. El lanzamiento de esta edición portátil, además de innovadora, fue muy positiva, ya que la gente podía llevarlo fácilmente consigo, y de esta forma el conocimiento y la lectura podían obtenerse de forma accesible y simplificada. Al igual que con letras inglesas, hubo un tiempo en que se quemaba un ejemplar del diccionario. Escribió otros libros importantes, como La princesa de Babilonia, Tratado sobre la tolerancia, El hombre de los 40 escudos, y muchos otros. A los 80 años, Voltaire cayó enfermo y a los 83, decidió ir a la capital francesa para asistir al estreno de su tragedia, Irene, a pesar de que su médico le había advertido de las posibles complicaciones que el viaje podría causar a su salud. Pero el filósofo estaba decidido y se dirigió a París, donde recibió una bienvenida de héroe.
Tras su llegada, recibió en sus aposentos a más de 300 personas, entre las que, curiosamente, se encontraba el genial Benjamin Franklin, que llevó a su hijo para que fuera bendecido por el genial escritor y pensador francés. Se dice que Voltaire puso sus manos sobre la cabeza del niño y le dijo que se dedicara a Dios y la libertad. El 28 de febrero de 1778, ya frágil y próximo a su fin, escribió: «Muero adorando a Dios, amando a mis amigos, no odiando a mis enemigos y detestando la superstición». Voltaire muere el 30 de mayo de 1778. Al filósofo se le negó un entierro eclesiástico y su cuerpo fue llevado por sus amigos a Cellieres, donde fue enterrado. Sin embargo, en 1791, Luis XVI se vio obligado por la Asamblea Nacional a pedir que los restos de Voltaire fueran trasladados al Panteón. Así se hizo, y los restos del genio francés fueron escoltados por la capital francesa, acompañados por una multitud. La inscripción en el coche fúnebre rezaba: «Dio a la mente humana un gran impulso, nos preparó para la libertad». Voltaire fue uno de los hombres más brillantes que han existido, y sus escritos siguen siendo de actualidad. Su intemporal producción literaria es extensa, con un total de más de 70 obras, escritas en una amplia variedad de formas literarias, como ensayos filosóficos, obras de teatro, novelas, poesía y cartas. A través de sus planteamientos críticos y su convincente escritura, Voltaire instigó a sus contemporáneos, invitándoles a pensar de forma más crítica sobre diversos aspectos de su vida cotidiana, y su legado literario perduró, instigando a los lectores a reflexionar más profundamente sobre la existencia. Martín Lutero fue un monje católico alemán y la figura más importante de la Reforma protestante, que dio origen al protestantismo en el siglo XVI. Antes de él, algunas de las prácticas de la Iglesia ya habían sido criticadas por algunos pensadores, pero fue Lutero quien inició el movimiento de la Reforma, que con el tiempo dio cabida al surgimiento de otras religiones como la presbiteriana y la metodista. Martín Lutero nació probablemente en 1483, el 10 de noviembre, en la ciudad de Eisleben, Alemania. Sus padres eran Hans, que trabajaba como minero, y Margaret, que se ocupaba de las tareas domésticas. Aunque eran personas sencillas, eran exigentes con la educación de su hijo, y querían un buen futuro para él. Lutero comenzó sus estudios en Mansfeld, y a los 14 años fue enviado por sus padres a estudiar a Magdeburgo. En esta nueva ciudad se encontró muy solo, ya que ahí no había nadie que se ocupara de él, y pronto se marchó para continuar sus estudios en Eisenach. Lutero tuvo una juventud solitaria y con pocos motivos de alegría. En 1501, Hans envió a su hijo a la Universidad de Erfurt, donde estudió arte, filosofía y aprendió a tocar el laúd. Lutero obtuvo la licenciatura en 1502 y la maestría en 1505. Se matriculó entonces en la Facultad de Derecho. Sin embargo, tras un periodo en el que tuvo que hacer frente a problemas de salud y a otra serie de dificultades, un acontecimiento cambió por completo el curso de sus planes. Se cuenta que un día hubo una fuerte tormenta con muchos relámpagos, y uno de ellos no alcanzó a Lutero por poco. Muy conmocionado e impactado por el suceso, pero al mismo tiempo aliviado por haber escapado a este accidente, Lutero decidió hacerse monje, dejando de lado la idea de estudiar derecho. Así que en 1505, cuando tenía 22 años, ingresó en el convento de los agustinos. Lutero se había convertido en un joven sensible, melancólico y temeroso de Dios. Era habitual en él entregarse a terribles ayunos y penitencias, y estas prácticas casi acabaron con su salud física. Lleno de dudas y temores, luchaba por creer en la salvación de su propia alma. Entonces conoció al vicario general de los agustinos, Johann von Staupitz, quien, viendo al joven Lutero angustiado, empezó a apoyarle. Con la ayuda de Staupitz, el monje agustino se ordenó, comenzó a dar clases en la Universidad de Wittenberg y se licenció en teología. En 1510, para resolver ciertos asuntos relacionados con la orden agustiniana, Martín Lutero fue enviado a Roma. Pensó que encontraría un lugar donde se respiraba un ambiente de verdadera devoción religiosa, pero en realidad se llevó una enorme decepción.
porque al final lo que encontró fue un lugar totalmente distinto. Lutero no tardó en darse cuenta de la dudosa moral de la iglesia y vio que el clero era corrupto y solo tenía en cuenta sus propios intereses, cometiendo una serie de abusos en nombre de Dios. Le indignaba el sistema de las indulgencias, que eran una garantía de perdón concedida por Dios previo pago a la iglesia. Para él, se trataba de un auténtico absurdo. Martín Lutero pensaba que el perdón no era algo que pudiera negociarse con dinero. Tenía una idea muy diferente al respecto y creía que solo a través de la fe verdadera el hombre podría obtener el perdón divino, confesando sus pecados y arrepintiéndose de verdad. Empezó a ver la necesidad de ayudar a la gente para que pudiera cambiar su visión de la religión. Lutero se dio cuenta de que los fieles estaban perdidos y se dejaban llevar sin ningún tipo de reflexión, necesitando que alguien les mostrara una dirección. Sin embargo, no pretendía crear una nueva religión, solo reformar la iglesia, ya que no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que formaban parte de ella. En 1516 y 1517, pronunció 3 sermones contra las indulgencias, y el 31 de octubre de 1517, se dice que Martín Lutero fijó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Estas tesis estaban destinadas al debate académico y eran proposiciones sobre las ideas de Lutero acerca de la venta abusiva de indulgencias y la enseñanza de la iglesia. Sus 95 tesis fueron el punto de partida de la Reforma Protestante. Se copiaron y reprodujeron, y muy pronto se difundieron por toda Alemania. Luego se tradujeron y difundieron por el resto de Europa. Todo ello fue posible gracias al importantísimo invento de Gutenberg, la imprenta. Muchos estudiantes interesados por las nuevas ideas viajaron a la ciudad de Wittenberg solo para oír hablar a Lutero. Estas ideas empezaron a provocar conflictos entre los representantes de la Iglesia Católica. El monje agustino no se retractó de sus críticas y ya fue considerado hereje por ellas, llegando incluso a ser amenazado de excomunión por el Papa León X. La bula que contenía esta amenaza, sin embargo, acabó siendo quemada en público por el propio Lutero, que fue entonces excomulgado por el Papa. Como se quejó de que su excomunión era injusta por no haber tenido un juicio previo, se convocó la Dieta de Worms. La Dieta de Worms fue un tipo de asamblea que tuvo lugar en 1521 en la ciudad de Worms. Participaron representantes de la nobleza y el clero alemanes a convocatoria de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La asamblea era un órgano deliberativo formal y sus decisiones eran válidas en todo el imperio. La intención de la dieta era que Lutero, ante sus propias obras cuidadosamente rebatidas, se retractara de sus ideas. Lutero pidió entonces tiempo para reflexionar. Tras muchas oraciones, el pueblo se reunió de nuevo y finalmente reafirmó con valentía todas sus ideas. Mientras se resolvía su destino, le aseguraron que, por el momento, podía regresar a casa con total seguridad. Al final de la dieta de 1521, se decretó el Edicto de Worms, que declaraba criminales a todos los que apoyaban las ideas de Lutero y ordenaba su arresto y castigo como herejes. A su regreso a Wittenberg, el príncipe Federico el Sabio, que era protector de Lutero y sabía que el resultado de la dieta no le sería favorable, planeó un falso secuestro de Lutero, que fue trasladado al castillo de Wartburgo, donde permaneció durante un año aproximadamente. Ahí se dejó crecer la barba y el pelo y tradujo la Biblia al alemán. También intercambiaba cartas con sus aliados para discutir las cuestiones más importantes relativas a la fe. Mientras estuvo recluido, mucha gente creyó que había muerto. Cuando Lutero abandonó finalmente su exilio, ya no era perseguido, pues otros problemas ocupaban ahora al emperador. En 1523, 12 monjas escaparon de su cautiverio en el convento de Nimschen con la ayuda de Martín Lutero. Este se enamoró de una de ellas, llamada Catalina Bombora, una mujer decidida de familia noble. Al cabo de 2 años, se casaron y tuvieron 6 hijos. El matrimonio de Lutero influyó en otros sacerdotes y monjas para que también se casaran. Además, siguieron otras ideas luteranas, eliminando las imágenes de las iglesias y mostrándose contrarios a los votos monásticos. De este modo, la ruptura con la iglesia romana se fue produciendo poco a poco. Entre 1524 y 1525, tuvo lugar la revuelta de los campesinos,
liderada por uno de los seguidores de Lutero, Thomas Müntzer. Este movimiento proponía, entre otras cosas, el fin de la propiedad privada y la igualdad entre pobres y ricos. Lutero, sin embargo, discrepaba con Müntzer porque creía que esta diferencia de clases sociales tenía su origen en la voluntad de Dios. Muchos partidarios de la revuelta fueron asesinados, entre ellos el líder rebelde Müntzer. Poco a poco, la reforma fue teniendo lugar no solo en Alemania, sino también en otros países europeos. En los Países Bajos, una figura destacada fue el teólogo holandés Erasmo de Rotterdam. Al principio abrazó las ideas de Lutero, pero con el tiempo, ambos empezaron a discrepar en algunos puntos. En Francia, en cambio, Juan Calvino abrió el camino, y en Suiza, Ulrico Zwingli. En Inglaterra también se produjo una ruptura con la Iglesia de Roma, por iniciativa del rey Enrique VIII, a quien el Papa denegó su petición de divorcio, iniciándose así el anglicanismo. Martín Lutero muere el 18 de febrero de 1546, en Eisleben. Se desconocen las causas exactas de su fallecimiento, pero es probable que se tratara de una muerte natural. Fue enterrado en la iglesia de Wittenberg. El protestantismo defendido por Lutero proponía la salvación solo por la fe y consideraba las escrituras como la única fuente de verdad a la que atenerse, además de estar en contra de las rentas y la supremacía papal. Fue uno de los reformadores más importantes y simbolizó un movimiento de cuestionamiento y transformación religiosa. Su importante contribución a la traducción y difusión de los textos bíblicos dejó un importante legado para la historia. William Shakespeare está considerado uno de los representantes más famosos de la lengua inglesa de todos los tiempos. Es mundialmente conocido por las numerosas obras que escribió, como Romeo y Julieta, Macbeth, El Rey Lear, Enrique V y Otelo, entre muchas otras. Además de brillante dramaturgo, Shakespeare fue también actor y poeta. Nació en 1564, en el mes de abril. La fecha exacta de su nacimiento es incierta, pero probablemente fue el día 23, en la ciudad de Stratford-upon-Avon. William era hijo de John Shakespeare, que trabajaba como comerciante, y de Mary Arden. William Shakespeare era el hijo mayor de la pareja y estudió en la Stratford Grammar School, donde aprendió latín y retórica. Es probable, según las fuentes, que no completara sus estudios, ya que hubo un momento en que su padre atravesó una crisis económica y el muchacho tuvo que abandonar sus estudios para ayudarle. Se casó siendo aún muy joven, a los 18 años, con una aldeana llamada Anne Hathaway, 8 años mayor que él, y que ya estaba embarazada del primer hijo de la pareja. 6 meses después de su unión, nació su primogénita, Susana. En 1585, nacieron 2 gemelos, un niño llamado Hamnet y una niña, Judith. Hamnet, por desgracia, no alcanzó la edad adulta y murió en 1596. Shakespeare perdió a su padre en 1601 y a su madre en 1608. Apreciaba mucho a sus hijas, para las que intentó concertar un buen matrimonio. Susana se casó en 1607 y Judith en 1616. Aunque siguieron casados, Anne Hathaway continuó viviendo en Stratford y Shakespeare pasó años viviendo en Londres, visitando a la familia siempre que podía. Desde el nacimiento de los gemelos hasta aproximadamente 1592, no se sabe casi nada de la vida del gran autor inglés. Han surgido muchas suposiciones, entre ellas que Shakespeare huyó a Londres porque había estado cazando en una propiedad ajena y, por tanto, estaba siendo perseguido y tuvo que abandonar Stratford. Se sabe, sin embargo, que en 1592 estaba en la capital inglesa y sus obras empezaban a representarse. Era el reinado de la reina Isabel I e Inglaterra estaba en su apogeo. El teatro de la época contaba con la protección de la reina, lo que suponía una importante ventaja, y la actividad artística en Londres era grande. Poco después del debut de Shakespeare, los teatros tuvieron que permanecer cerrados durante un tiempo, ya que Inglaterra sufría un brote de peste. El autor aprovechó este tiempo para componer poemas.
Escribió algunos poemas muy conocidos, como Venus y Adonis y La violación de Lucrecia. Durante este periodo, para evitar contraer la peste, el dramaturgo pasó algún tiempo en la ciudad de Stratford, donde había menos peligro de contagio que en Londres. Sin embargo, fue en la capital inglesa donde escribió casi todas sus obras. Ahí adquirió fama y éxito como actor y escritor. Fue propietario de una compañía teatral llamada Lord Chamberlain's Men, también conocida como King's Men, y también fue uno de los dueños del Globe Theatre, un teatro inglés que se construyó en 1599 durante el reinado de la reina Isabel. En 1613 se produjo un terrible incendio durante una representación y el teatro quedó destruido. Se reconstruyó tiempo después, pero acabó cerrándose. Ahora ha vuelto a abrir sus puertas y se llama Shakespeare's Globe Theatre. En su construcción se ha intentado imitar el edificio original. A los 10 años de su carrera, William Shakespeare ya había empezado a invertir sus ganancias comprando propiedades, casas y terrenos. Hacia 1610, el escritor abandonó Londres y regresó a Stratford para vivir con su familia. Pasaba los días escribiendo y descansando, pero su vida hogareña era una fuente de preocupaciones. El marido de su hija menor, Judith, había dejado embarazada a una chica de la localidad, que murió en el parto. Esto avergonzó a Shakespeare, que desaprobaba enormemente el comportamiento de su yerno, y estaba resentido por su amada hija. Una mañana, el dramaturgo se despertó con fiebre. La noche anterior, había ido a una taberna con sus amigos, y quizás había bebido demasiado. La fiebre era alta, y no hubo forma de revertirla, ni siquiera con cuidados médicos y el cariño de su familia. Shakespeare murió en 1616, el 23 de abril, fecha probable de su nacimiento. Tenía 52 años. Se desconoce la causa exacta de su muerte. Pudo tratarse de una crisis hepática, quizá debida a la ingestión de bebidas alcohólicas. Existe incluso la hipótesis de que tuviera un tumor óseo facial, y más recientemente, tras muchas investigaciones, ha surgido la probabilidad de que muriera a consecuencia de un tumor en el ojo, y no a causa de la bebida. También hay quien dice que fue víctima de una epidemia de tifus. En cualquier caso, Shakespeare se ha ido, pero nos ha dejado una rica obra, traducida a más de 80 idiomas y que sigue inspirando y encantando a personas de todo el mundo. A pesar de todos los registros históricos, existen teorías que cuestionan la existencia real de Shakespeare y, en particular, la autoría de muchas de las obras que se le atribuyen. Se han sugerido muchos nombres como verdaderos autores de las obras, entre ellos el filósofo Francis Bacon, el dramaturgo Christopher Marlowe e incluso la reina Isabel I. Sin embargo, hechos fehacientes demuestran que el célebre William Shakespeare existió realmente. Documentos, firmas, contratos e innumerables testigos, entre ellos los numerosos actores que trabajaron en sus obras. También hay controversias sobre la sexualidad de William Shakespeare. Aunque se casó y tuvo hijos, algunos afirman que el matrimonio solo tuvo lugar ante la insistencia de la familia de Anne Hathaway, ya que estaba embarazada. Siguiendo con el tema de su vida amorosa, también hay suposiciones sobre su relación con otra mujer cuando vivía en Londres, y su relación con hombres, basadas en el análisis de algunos de sus sonetos. Algunos de ellos parecen hablar de amor por un hombre. Sin embargo, puede que solo se trate de un recurso literario utilizado en sus textos. En la época de William Shakespeare, las mujeres no podían actuar en el teatro, por lo que todos los papeles femeninos eran interpretados por hombres. De hecho, incluso entre el público, la mayoría eran hombres. Los teatros estaban siempre llenos y las representaciones tenían lugar por las tardes, ya que la gente se acostaba temprano y las calles no eran del todo seguras por la noche. El público al que Shakespeare dirigía sus obras era gente de distintos niveles sociales, educación y edad. Por ello, utilizó un lenguaje comprensible para todos. En sus obras trató temas variados, como cuestiones sociales y políticas, la muerte, la intriga, la traición, el amor, entre otros temas típicos de la condición humana.
solía utilizar el soliloquio, que es cuando una persona habla consigo mismo. Y de esta forma, el público se enteraba de las confesiones de cada personaje, conociendo sus deseos, miedos, alegrías, etc. Y a menudo identificándose con ellos. El público se implicaba así totalmente en la historia. En más de una obra, Shakespeare sitúa un pasaje de la trama en el que se desarrolla una escena. En otras palabras, hay una obra dentro de otra. Esto ocurre, por ejemplo, en Sueño de una noche de verano y Hamlet. Shakespeare produjo obras de distintos géneros, adaptándose perfectamente a las exigencias de cada uno de ellos. Así, su dramaturgia se divide en comedias, tragedias y tragicomedias o romances. En algunas de sus obras, Shakespeare llegó a mezclar elementos de distintos géneros, por lo que no es raro que un momento de intenso dramatismo se mezcle con ciertas dosis de humor. Por ejemplo, William Shakespeare también merece ser reconocido por su contribución a la lengua inglesa, ya que creó palabras y expresiones que aún se utilizan hoy en día. Algunos ejemplos son manager y fashionable. Shakespeare introdujo más o menos 2000 palabras en el vocabulario de la lengua inglesa, aunque algunas de ellas se utilizan hoy con un significado diferente. Además de excelente dramaturgo, William Shakespeare destacó también como gran poeta. Compuso 2 poemas considerados eróticos, Venus y Adonis, de 1593, y La violación de Lucrecia, de 1594. También compuso 154 sonetos a lo largo de su vida, publicados en 1609, que hablan del amor, la muerte, la vida y muchos otros temas. En 1623 se publicó el First Folio, una recopilación de las obras de William Shakespeare. En la actualidad, existen unos 240 ejemplares del First Folio. Las obras de Shakespeare son bien conocidas hasta nuestros días, dado el genio del autor. Entre ellas, algunas se han hecho más populares. Romeo y Julieta es probablemente una de sus obras más representadas. La obra narra el intenso amor entre 2 adolescentes, Julieta Capuleto y Romeo Montecchio, y cómo la enemistad entre sus 2 familias condujo al trágico final de la pareja. Se han producido más de 70 películas con esta obra como inspiración. A lo largo de los años, se han realizado diversas adaptaciones literarias, y esta historia temporal sigue inspirando a los artistas. Hamlet es diferente del romance de Romeo y Julieta, la obra más larga de Shakespeare. La historia gira en torno a Hamlet, príncipe de Dinamarca, cuyo padre es asesinado. La famosa tragedia explora temas como la búsqueda de venganza, la moralidad e incluso la naturaleza de la existencia y la condición humana. La producción de Shakespeare, además de su evidente valor artístico y literario, encierra complejidades filosóficas que siguen siendo analizadas y estudiadas, surgiendo nuevas visiones e interpretaciones de sus obras a medida que evoluciona nuestra comprensión de su complejidad. Shakespeare fue un autor complejo, con obras importantes que entretenían al mismo tiempo que criticaban la sociedad en la que vivía. Su descripción de las actitudes de los personajes en las situaciones que creaba demostraba una sensible comprensión de la naturaleza humana y una rara habilidad para transformar en poesía y arte incluso nuestros defectos.